El miedo jamás está en el ahora, está antes o después del presente activo. ¿Eso es miedo? Está ahí y no hay modo de escapar de él. No hay evasión posible. Ahí, en ese momento real, hay atención total al instante del peligro físico o psicológico. Cuando hay atención completa, no hay miedo. Pero el hecho presente de inatención engendra miedo. El miedo surge cuando eludimos el hecho, cuando escapamos de él. Entonces, el escape mismo es el miedo. Diario de Krishnamurti. El miedo es uno de los mayores problemas en la vida. Una mente atrapada en el miedo vive en la confusión, en el conflicto. Por lo tanto, tiene que estar distorsionada y ser violenta, agresiva. No se atreve a salirse de sus propios patrones de pensamiento, y esto engendra hipocresía. Hasta que no nos liberemos del miedo, podremos escalar la más alta de las montañas e inventar toda clase de dioses, pero seguiremos estando en la oscuridad. Viviendo en una sociedad tan corrupta y estúpida como esta, recibiendo una educación competitiva que engendra miedo, estamos todos agobiados por miedos de toda clase, y el miedo es algo espantoso que pervierte, retuerce y obscurece nuestros días. Existe el miedo físico, pero ese miedo es una respuesta que hemos heredado de los animales. Los que aquí nos interesan son los miedos psicológicos, porque cuando comprendamos esos miedos profundamente arraigados, seremos capaces de enfrentarnos a los miedos animales, mientras que si, en primer lugar, nos ocupamos de los miedos animales, eso jamás nos ayudará a comprender los miedos psicológicos. Todos tenemos miedo de alguna cosa. No existe el miedo en abstracto, siempre está en relación con algo. ¿Conocen ustedes sus propios miedos? Está el miedo de perder nuestro empleo, de no tener suficiente comida o dinero, el temor a lo que pueda pensar de nosotros nuestros vecinos o el público, el miedo de no tener éxito, de perder nuestra posición en la sociedad, de ser despreciados o ridiculizados, el miedo al dolor y a la enfermedad, a ser dominados, a no conocer jamás lo que es el amor, o a no ser amados, a perder a nuestra esposa o a nuestros hijos, el miedo a la muerte, a vivir en un mundo que es como la muerte, al completo aburrimiento, el miedo de no vivir a la altura de la imagen que los demás se han formado de nosotros, el miedo de perder nuestra fe. Estos y otros innumerables miedos, ¿conocen ustedes sus propios miedos particulares? ¿Qué hacen habitualmente al respecto? Escapar de ellos, ¿no es así? O inventar ideas e imágenes para ocultarlos, pero escapar del miedo solo es aumentarlo. Una de las cosas principales del miedo es que no queremos enfrentarnos a nosotros mismos, así como somos. Por lo tanto, tal como hemos de examinar los temores en sí, debemos examinar la red de escapes que hemos desarrollado para librarnos de ellos. Si la mente en la cual está incluido el cerebro trata de vencer el miedo, de reprimirlo, disciplinarlo, controlarlo o traducirlo a los términos de otra cosa, hay fricción, conflicto, y ese conflicto es un derroche de energía. De modo que, en primer lugar, hemos de preguntarnos qué es el miedo y cómo surge. ¿Qué entendemos por la palabra misma, miedo? Me estoy preguntando qué es el miedo, no de qué tengo miedo. Vivo cierta clase de vida, pienso conforme a cierto patrón de pensamiento, alimento ciertas creencias, ciertos dogmas, y no quiero que esos patrones de existencia se vean perturbados, ya que en ellos tengo mis raíces. No quiero que los perturben, porque la perturbación produce un estado de no saber, y eso no me gusta. Si me arrancan de todo lo que conozco, de todo aquello en lo que creo, necesito estar razonablemente seguro del estado de cosas hacia el cual me dirijo. Las células del cerebro han creado un patrón y esas células se niegan a crear otro patrón que podría ser incierto. El movimiento de la certidumbre a la incertidumbre es lo que yo llamo miedo. En este momento, mientras estoy sentado aquí, no tengo miedo. No tengo miedo en el presente, nada me está sucediendo, nadie me amenaza ni me quita nada. Pero más allá del momento actual, hay en la mente una capa más profunda que consciente o inconscientemente piensa en lo que podría ocurrirme en el futuro o se preocupa de que algo del pasado pudiera batirse sobre mí.
Así pues tengo miedo del pasado y miedo del futuro. Interviene el pensamiento y dice, ten cuidado de que no vuelva a sucederte. O prepárate para el futuro puede ser peligroso para ti. Tienes algo ahora, pero podrías perderlo, podrías morir mañana. Tu esposa podría abandonarte, puedes perder tu trabajo, quizá nunca llegues a ser famoso, tal vez te quedes solo. Necesitas estar totalmente seguro del mañana. Ahora, tomen cada uno de ustedes su forma particular de miedo, mírenla, observen las reacciones que generan. Pueden mirar ese miedo en particular, mirarlo sin movimiento alguno de escape, justificación, condena o represión. Pueden mirarlo sin la palabra que da origen al miedo. Pueden, por ejemplo, mirar la muerte sin la palabra que hace despertar en nosotros el miedo a la muerte. La palabra misma produce un estremecimiento, una vibración, ¿no es así? Tal como la palabra amor genera su propia vibración, su propia imagen. Ahora bien, la imagen que nuestra mente tiene acerca de la muerte, el recuerdo de tantas muertes que hemos visto y el asociar con uno mismo esos acontecimientos, ¿es lo que da el origen al miedo? ¿O uno tiene realmente miedo de llegar a su fin y no tiene miedo a la imagen que ha creado con respecto a ese fin? ¿Es la palabra muerte la que causa nuestro miedo o es el final real que lo causa? Si la causa del miedo es la palabra o el recuerdo, entonces eso no es miedo en absoluto. Digamos que uno estuvo enfermo hace 2 años. El recuerdo de ese dolor, de esa enfermedad sigue ahí y ahora entra en actividad y dice, ten cuidado, no vuelvas a enfermarte. Por lo tanto, el recuerdo con sus asociaciones está creando el miedo, pero eso no es miedo, porque en ese momento uno goza realmente de buena salud. El pensamiento, que es siempre viejo, porque el pensamiento es la respuesta de la memoria y la memoria es siempre vieja, crea en el tiempo la sensación de que uno tiene miedo, lo cual no es un hecho concreto, real. El hecho real es que uno está bien, pero la experiencia, que ha permanecido en la mente como un recuerdo, provoca el pensamiento, ten cuidado, no vuelvas a caer enfermo. Vemos pues que el pensamiento engendra una clase de miedo, pero aparte de eso existe el miedo. ¿Acaso el miedo es siempre un resultado del pensamiento? Y si lo es, ¿hay alguna otra forma de miedo? Tememos a la muerte, o sea, a algo que va a ocurrir mañana, pasado mañana, con el tiempo. Hay una distancia entre la realidad presente y aquello que será. Ahora, el pensamiento ha experimentado ese estado. Al observar la muerte dice, voy a morir. El pensamiento crea el miedo a la muerte cuando no lo hace. ¿Existe miedo alguno? ¿El miedo es el resultado del pensamiento? Claro que sí, claro que lo es. Siendo el pensamiento siempre viejo, el miedo es siempre viejo. Como dijimos, no hay pensamiento nuevo. Si lo reconocemos y es viejo, lo que tenemos pues es la repetición de lo viejo, el pensamiento de lo que ha sido proyectándose hacia el futuro. En consecuencia, el pensamiento es el responsable del miedo. Esto es así. Ustedes pueden verlo por sí mismos. Cuando se enfrentan con algo de manera directa, no hay miedo. Este aparece solo cuando interviene el pensamiento. Por lo tanto, lo que ahora nos preguntamos es, ¿puede la mente vivir de un modo completo, total, en el presente? Solo una mente así no tiene miedo. Pero para comprender esto tienen ustedes que comprender la estructura del pensamiento, de la memoria y del tiempo. Y al comprenderla no intelectualmente, no verbalmente, sino de hecho con el corazón, con la mente y las entrañas, estarán libres de miedo. Entonces la mente podrá usar el pensamiento sin crear miedo alguno.